Tengo curiosidad de Típico reírme. de gente sin educación. Mira, tengo curiosidad de reírme de los peruanos, de los rancios y turbios que son. Sobre todo rancios. Vamos a ver iceberg de casos ocurridos en Perú. El cerro marrón, para que me entiendas, te lo voy a explicar en idioma peruano. Cerro, causa, P, causa, cerro, cerro, Inca Cola, C, K, C, C, P. No sé, bro. Inca Cola. Inca Cola, Inca Cola. Y ya que estamos, no te olvides de darle like y comentar que es absolutamente gratis, bro. Es gratis, hacelo. Ceviche, pescado. Hombre poseído por Chucky. Che, ¿te das cuenta que Chucky es un personaje de película y que no existe en la vida real? A todo caso sería poseído por Robert, que literalmente es el personaje que está basado en Chucky. O sea, Chucky no es un personaje real. Circo Castillo, Evita Greda, tragedia del tren Ate. Ocurrido el 9 de septiembre de 2022. Loquendo, esto va a ser muy boic. Si tiene voz de Loquendo va a ser boic. Una cámara de seguridad en una zona de trabajo con balones de gas captó cómo Rafael Vilcatoma agarró un balón de gas mientras su compañero Abraham estaba distraído. Acto seguido, lo atacó con el mismo balón de gas repetidas veces, luego... ¿Por qué? X Crono, estoy de regreso. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un iceberg de casos ocurridos en Perú. Che, hermano, ¿por qué? ¿Por qué o sea, yo creo que la cámara es obvia. La cámara, yo creo que entras y ves la cámara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De arrebatarle la vida, salió del lugar con mucha tranquilidad. La policía capturó al tipo en poco tiempo, quien se encontraba escondido abajo de la escalera de su casa. Cuando la policía le preguntó... Ay, por amor a Dios, qué peruaneada. Hermano, ¿y esta peruaneada? Hermano, ¿en serio ya comenzamos el primer caso con esta peruaneada? ¿Es en serio? ¿Por qué lo hizo? Rafael dijo que lo hizo simplemente porque Chucky lo poseyó. Chucky me poseyó, bro. Bro, Chucky me poseyó. Literalmente es un personaje ficticio que no existe. Pero Chucky me poseyó, P causa. P causa, manito. Chucky me poseyó, pues P. Chucky me poseyó, P causa. Wow, los policías. Wow. Wow. Let me heal your Wow. wounds. Must I show you how it's done? Ciro Castillo Rojo. Era un hombre de 26 años. ¿Qué marrón? Marrón. Hay mucho Rosario marrón. Ponce de 24 años. Los dos estudiaban ingeniería forestal en Lima. Los dos chicos decidieron realizar un viaje para conocer la naturaleza en el cañón del Colca. Ocurrido en el año de 2011, el 4 de abril los dos chicos llegaron al lugar que tenían planeado, realizaron una caminata, pero ese mismo día, fueron declarados como desaparecidos. Al darse a conocer la noticia de su desaparición, una brigada de rescate llegó para buscarlos con la esperanza Eso te pasó por ser peruano, bro. que sigan vivos. También algunos pobladores se sumaron a la búsqueda, con la teoría de que podrían estar refugiados en las cuevas del valle para protegerse de los animales que habitan el lugar. Pasaron 2 semanas hasta que lograron encontrar a Rosario Ponce en una de las quebradas cercanas al Nevado de Bomboya. Rosario se encontraba en un cuadro de deshidratación, manos entumecidas por el frío y daños en sus órganos, así que fue trasladada al hospital inmediatamente, pero de Ciro Castillo no se sabía nada, y Rosario en el estado que se encontraba no podía dar información de Ciro. El padre de Ciro se mantenía pendiente de las noticias del paradero de su hijo e incluso fue a ayudar. Cuando Rosario ya estaba mejor, mencionó que Ciro seguía vivo.
Siguieron con la búsqueda que duró meses pero no encontraban nada, hasta que pasaron 202 días, el 16 de octubre. Un equipo de alta montaña llamó a la policía por el hallazgo de un cuerpo en un acantilado conocido como Las Torres, un abismo. Pero, una pregunta que no entiendo. Si estaban juntos, ¿por qué se separaron? Esa es mi pregunta, ¿por qué se separaron? De 900 metros profundos. Lugar que estaba cerca de donde encontraron a Rosario Ponce. A ver. Se realizó la... Ok. Básicamente, la chica tuvo suerte de caer en un lugar que no era tan hondo y el otro pendejo se tropezó y se fue para el otro lado que sí estaba profundo. La necropsia y determinaron que se trataba de Ciro Castillo. Debido a las circunstancias que encontraron a Ciro, se llegó a la sospecha que Rosario Ponce había empujado a Ciro Castillo. Ella en todo momento alegó ser inocente, incluyendo que ella contaba varias versiones distintas de lo que había pasado con Ciro. La investigación determinó que Ciro se desbarrancó, resbaló y cayó. A ver, el hecho de que la mina esté cambiando de coartada, o bueno, de declaración a cada 2x3, sí que la hace ver culpable. A lo profundo del acantilado sin intervención de terceras personas. Pero los parientes de Ciro no quedaron satisfechos. Hasta el 29 de mayo de 2013 se dio por concluida la investigación, cerrando el caso definitivamente y Rosario no fue acusada. ¿Tú qué crees? ¿Que Rosario tuvo la culpa de algo? Yo creo que sí, es mujer, algo habrá hecho. Ivy Lizette Agreda. Nació el 8 de octubre de 1995. Ivy desde chiquita llevó una vida normal y con sueños, lo que la llevó con el paso de los años a independizarse a temprana edad, tener un buen trabajo y llevar a sus hermanas a vivir con ella. Hasta que ocurriría una tragedia. A ver, ni tan mal, ¿eh? Está guapilla. El 24 de abril del año de 2018, un martes en la noche, Ivy se encontraba regresando a su casa, así que siguió su recorrido. Para eso se subió a un bus que frecuentaba. No obstante, mientras se realizaba el recorrido del bus, un sujeto la atacó ahí mismo, rociándole gasolina por todo el cuerpo. Los testigos dijeron... ¿Cómo por qué? ¿Por? que mientras hacía eso, el sujeto dijo: si no eres para mí, no serás para... Ah, bueno. Qué frío, mano. Como dirían los peruanos. Frío, mano, qué frío. Sos frío, mano, sos frío. Causa, sos frío, sos frío. A nadie. Sos frío. Acto seguido, sacó un fósforo, lo encendió y se lo tiró. En medio del pánico logró darse a la fuga. Las personas que estaban cerca trataron de ayudar a Ivy, pero al no poder, solo quedó ver cómo la chica estaba en llamas. También resultaron heridas 10 personas. Ivy fue Che, una pregunta, pero el del bus no tendría que tener un tanque de... o bueno, un extintor chiquito. Al hospital, donde empezó una gran lucha para poder salvarle la vida mientras que la policía investigaba al culpable. Con las cámaras de seguridad del lugar de los hechos, en solo 2 días los policías dieron con el culpable, Carlos Hualpa, quien fue Cara re peruano, capturado en una casa en el distrito de Caraballo. El hombre fue interrogado hasta que terminó confesando todo, mientras que el 1 de junio de ese mismo año, Ivy falleció después de hacer lo posible para salvarla. Carlos Hualpa confesó que estaba enamorado de Ivy y ella lo sabía y lo rechazó, a pesar de la ayuda que él le daba. Mencionó: conocía a Ivy desde que trabajaban en una universidad desde 2015. Así que la acosaba constantemente, por eso la... A ver, bro. Te voy a dar... Esto no solo es para los peruanos, esto es para cualquier persona que esté enamorada de una chica. A ver. Si tú ayudas a una chica porque estás enamorado y quieres algo con esa chica, que conste que esa chica no está obligada a salir contigo porque seas amable con ella o porque la ayudes. Ella no está obligada y tú, como persona pensante, porque deberías de ser pensante, deberías de entender que un no es no. Y si te dijo que no quiere nada contigo, lo mejor que puedes hacer es olvidarla y alejarte de ella.
para así poder pasar de página. Logró seguir justo Porque cuando haciendo esto no vas a ganar absolutamente nada. Porque literalmente no vas a ganar nada acosándola, no vas a ganar nada haciendo lo que este güey hizo. Solo vas a terminar perdiendo cosas. Así que no lo hagas, bro. No seas peruano, no lo hagas. salió de su trabajo. Fue condenado a 35 años de cárcel. Me parece poco. Y ni se lo ve arrepentido, así que me parece poco, Me parece poco. Ocurrido el 13 de agosto de este año. Un joven entre 20 o 25 años de edad se encontraba caminando en la carretera central en el distrito de Ate. El joven se encontraba con audífonos puesto, lo que hacía que no escuche ningún ruido. Cuando pasó en las vías de la locomotora, no la logró escuchar, así que la locomotora impactó gravemente en el joven, haciendo que una parte de él se quede en... Una pregunta, ¿a los peruanos no le enseñan a cruzar viendo la calle o cómo va? Literalmente, mira que yo voy por la calle con audífonos y literalmente antes de cruzar siempre ando revisando si viene un coche, sí o no. O sea, ¿a los peruanos no se les enseña eso o cómo va la cosa? En las vías, abajo del tren y la otra al lado de las vías. Pero hay un video que circuló en las redes, donde un hombre se acerca a grabar a la persona, sin su torso y descaradamente le pregunta si está bien, mientras la persona... ¿Qué pillo esa peruaneada? Manito, causa. ¿Está bien? ¿Quiere una Inca Kola, manito? Manito. ¿Querés Inca Kola? ¿Querés ceviche? ¿Quiere que lo lleve a sus... Hermano, ve el torso partido a la mitad del el peruano. ¿Está bien, manito? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Esa peruaneada qué? Está en el piso perdiendo la vida, después le acerca la cámara y le pide que le dé su celular. Como se esperaba, lastimosamente el chico perdió la vida. ¿Se acerque? ¿Cómo es que se hace? O sea, estando así, incluso le robó o qué. De su celular, está en el piso perdiendo la vida, después le acerca la cámara y le pide que le dé su celular. Como se esperaba, lastimosamente el chico... Hermano, qué peruano, qué peruano, qué peruano. Perdió la vida. Qué peruaneada. Oye, ¿estás bien? Oye, ¿está bien, manito? Oye, un celular, despierta. Oye, celular, ¿Qué? Pero... Dame un celular, número celular para llamar. No, hermano, ¿y si dejas de grabar y llamas a emergencias? No sé. Ay, bro. Lo peor de todo es que le hace así. Despierta. No te duermas. A ver, ucraniano con ayahuasca, asesina de Tinder, el monstruo de la bicicleta. A ver, vamos a ver. El 1 de febrero de 2018. Jorge Avellaneda se encontraba acompañando a su hija María Jimena de 11 años, hacía su taller de vacaciones ubicado en la comisaría de Canto Rey, San Juan del Lurigancho. Como lo hacía todas las mañanas. Cuando la dejó en el lugar, su padre se fue hacia su trabajo. Transcurrió el día y ya era hora de que la niña se fuera hacia su casa sola. Salió de la comisaría y se encontraba caminando sola, cuando de repente un hombre llamado César Alba, que se encontraba en una bicicleta, se estrelló intencionalmente con la niña, así que le pidió disculpas y se ofreció para llevar a la niña hacia su casa. Desde ese momento la niña desapareció. Lo que ocurrió. ¿Y no le enseñaron a esta niña que no debería de subirse a vehículos de extraños? Bueno, a mí si me hubiera pasado eso a la primera yo grito, le digo, ¡violador! ¡Secuestrador!
ocurrió fue que en ese momento, César se llevó a la niña a una zona descampada donde se aprovechó de ella y acto seguido, la estranguló hasta arrebatarle la vida. Según su confesión dijo que no sabía qué hacer con el cuerpo así que se la llevó a su casa, ¿Qué? donde lo mantuvo una noche abajo de su cama. Ay, Dios. Ay, mano, sé que estamos viendo un iceberg peruano, pero hermano, no pueden ser tan peruanos de... No, pues causa, no supe qué hacer con el cuerpo, causa. Me lo llevé a mi casa, causa. Me lo llevé a mi causa, causita. Dios, no puede ser tan... Ay, ¿por qué son tan... O sea, sé que son peruanos, pero ¿por qué son tan peruanos? ¿Por qué? Al día siguiente, llevó su cuerpo afuera de la casa, a solo 5 metros donde le prendió fuego y lo dejó ahí. Tiempo después, un conductor de motocicleta se encontraba cerca del lugar y vio el cuerpo pensando que era un maniquí, donde se tomó el tiempo de investigar y se encontró con la terrible sorpresa, llamó a la policía y comenzó la investigación. En ese momento la niña ya estaba siendo buscada. César ya se había dado a la fuga a Ica, pero tras grabaciones de cámaras de seguridad y encontrar la bicicleta que sale en la misma grabación. Unas personas reconocieron a César y lo reportaron a la policía, a lo que rápidamente fue capturado. Luego de varios interrogatorios y que César de una versión distinta. Aparecieron algunas personas que reconocieron a César y mencionaron que habían sido abusadas por él, y que una chica había denunciado a César por realizar tocamientos indebidos. Ah, me está diciendo que si la policía lo hubiera detenido antes de que hiciera todo esto, la niña esta de 11 años no hubiera muerto. Ah, mira tú. Otra vez un caso que se hubiera evitado si la policía hubiera hecho su trabajo. Luego de un año de investigación fue condenado a cadena perpetua. Lyudmila Lazarenko. Nació el 24 de junio de 1900. Ucraniano con ayahuasca. Una pregunta, ¿por qué los extranjeros la reexageran con la ayahuasca? Literalmente todo extranjero que prueba la ayahuasca está, wow, la ayahuasca. Y como, ¿por qué lo exageran? Yo he probado la ayahuasca y tampoco es la octava maravilla. Es... O sea, ¿por qué lo exageran? ¿Por qué exageran con esa 180 mamada? en Rusia. Era una mujer que estaba muy interesada en el tema de la espiritualidad y la sanación chamánica. Tenía un Ah, mira tú. Ahora, lo peor de todo que tienes razón. Todas las personas que la re exageran con la ayahuasca son personas de, ay, sí, que yo con la ayahuasca vi, descubrí. esposo y 2 hijas y tenía un centro de sanación, llevaba una vida tranquila y dedicada a lo que le gustaba, viajaba en diferentes países para realizar rituales espirituales, su lugar favorito fue Perú, donde realizaba rituales de ayahuasca. Su fascinación por Perú venía por su deseo de aprender nuevas técnicas de sanación y rituales amazónicos, lo que hizo que viajara al país muchas veces. Un día, Lyudmila viajó a Perú para comprar ayahuasca, que es una bebida creada a base de una planta, considerada como psicotrópico elaborada por varias plantas, que pueden causar muchos efectos como alucinaciones, pánico y muchas cosas más. Cuando Lyudmila viajó a Perú, tuvo problemas al regresar al país donde habitaba, así que decidió quedarse en el centro de sanación que solía visitar y quedarse siempre durante 2 meses. Ocurrió el 8 de agosto de 2024. Lyudmila tenía una relación amistosa con un hombre ucraniano llamado Iván, quien también se encontraba en Perú junto a Lyudmila en el centro de sanación compartiendo la misma cabaña. Por la tarde, otros huéspedes empezaron a oír gritos desde la cabaña de Lyudmila. Condenados hippies de porquería. Estos son unos condenados hippies de porquería. Así que llamaron a la policía. Los encargados del lugar entraron a la cabaña y encontraron a Lyudmila sin vida y algunas partes de su cuerpo totalmente despojadas. El culpable había sido Iván, quien se encontraba en un estado extraño y con un objeto punzante. Los encargados del lugar lograron detenerlo y someterlo hasta que llegara la policía. Iván se encontraba bajo el efecto de la ayahuasca, quien bajo los efectos atacó a Lyudmila. Cuando lo arrestaron confesó que estaba bajo el efecto de la ayahuasca y hongos, mencionando que actuó de esa manera para salvar el alma de su amiga poseída por las fuerzas del mal. Dios bendito, santo, Dios bendito, santo.
Condenados hippies. Hermano, si no la controlas, no la consumas, bro. Si no la controlas, no la consumas. Así de fácil, bro. Si no controlas, no consumas. No consumas. Así de fácil. Solo voy a decir, selección natural. Selección natural. Luis Sergio Ramírez. Era un chico de 19 años que vivía con su hermano y su madre. Luis Qué llevaba peinado una vida peruano. totalmente normal y sin algún tipo de problemas y tampoco era una persona que le encantaba esas cosas, una vida por delante. Un día normal, decidió descargar Tinder para conocer a una persona y pasar un buen momento. En la aplicación Sexo. logró conocer a una chica llamada Ana Lucía. Luego de pasar el tiempo conversando, en enero de 2017 decidieron verse, pero solamente tuvieron un encuentro para tener relaciones. Cuando terminó ese encuentro ya no se volvieron a ver más. Luis no quería nada serio, pero en el caso de Ana, era totalmente lo contrario. Pasó el tiempo y Luis no mostraba algún tipo de interés en ella. Hasta que un día Ana logró Che, una pregunta seria. Antes de quedar con una persona, ¿no es algo que literalmente hablas con esa persona de, yo quiero algo serio? Ah, pues yo no, pues venga, next. O sea, ¿eso no es algo importante? ¿Eso no es algo importante a la hora de conocer a una persona en esas redes de, oye, y tú qué buscas? ¿Algo serio, pasajero, amigos o qué? No, o sea, es que... A ver, el problema fue de la mira por nunca preguntar, ¿eh? Y el problema fue del chico por meterse con una loca. hacer que Luis aceptara una salida con ella luego de haber pasado muchísimo tiempo. El día que se iban a volver a encontrar, Luis tomó el tren eléctrico. Cuando llegó a su destino, Ana lo recogió en la estación para llevarlo a su casa. Cuando llegaron a casa de Ana, ingresaron los dos y Ana dirigió a Luis a su habitación. Cuando Luis entró a la habitación, se topó con Aníbal Augusto, quien era la actual pareja de Ana. Se encontraba escondido adentro de la habitación con una espada en las manos, esperando a Luis. Acto seguido, lo atacó hasta provocarle. Una pregunta... A ver... Hay algo que no entiendo. Si la mina ya tenía una nueva pareja, entonces ¿para qué? ¿Por qué hizo todo? Ay, por amor a Dios. O sea, si la mina buscaba algo serio y ya tenía una nueva pareja, entonces ¿para qué busco hacer todo esto? ¿Qué? ¿Venganza? ¿Qué? ¿Desquitarse? Ay, Dios bendito, pero es que estos... Ay, estos peruanos. Ay, por amor a Dios. Una herida profunda y que termine cayendo. Y también el pibe. El pibe es un tonto, hermano. O sea, la mina te venía revichando las bolas porque quería algo serio y tú no querías nada. Hermano, por amor a Dios, literalmente tuviste que haber salido ahí después de la primera vez. Hermano, tuviste que haberla bloqueado desde la primera vez. Ay, papito lindo. Ay, papito lindo. Es que sos tonoto como tú solo, ¿no? Cayendo al piso. Cuando cayó al piso, Ana lo empezó a martirizar y a drenar su sangre en un pote. Luis no ponía resistencia y tampoco hacía algo para defenderse. Cuando Ana le preguntaba a Luis si quería que acabara con su vida, Luis solo respondía que no le importaba. Ana le abrió el torniquete que tenía para que pudiera drenar absolutamente todo y pereciera. Ana Hermano, esto fue un caso muy bizarro. El pibe. ¿Quieres que termine con tu vida? El pibe. No me importa. Como dirían los peruanos. Era frío, causa. Era frío. Era re frío, causa. 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 Era frío, causa. confesó que Luis empezó a hablar incoherencia y pedía que acabaran con su vida. Hasta que Ana le preguntó si querían que lo asfixiaran, a lo que él dijo que sí. Hasta que Ana y Aníbal tomaron una cuerda y finalmente, Luis perdió la vida. Ana y Aníbal cubrieron el cuerpo con bolsas, cobijas y lo pintó con spray para no levantar sospechas. Cuando finalizaron, con un saco se subieron a un taxi, para dejarlo abandonado. Luego de hacer todo eso, se pusieron en contacto con la familia de Luis para pedir 20.000 soles por el rescate de Luis. Para comprar
Dios, ay, Dios, hermano, Dios, es que son tontos como ellos solos. Son tontos como ellos solos, bro, son tontos como ellos solos. Probar que Aquí todos son tontos, la mina, el chico, el otro chico, todos aquí son, ay, son peruanos. tenían a Luis, le enviaron fotos de Luis antes de que perdiera la vida y vídeos donde se despedía de su madre. La madre pagó una parte del rescate y reportó todo a la policía. Días después lograron capturar a Ana en su domicilio, otros días después lograron capturar al cómplice Aníbal. Me estás diciendo que literalmente la mina ni siquiera se fue de... Ay, por amor a Dios, me cago en la madre de Dios, es que son tontos. Literalmente no se ocultó, sino que siguió viviendo ahí. Ay, Dios bendito santo, son idiotas como ellos solos. ¿Cuántos son 20.000 soles? A ver. 20.000 soles a dólar. Ah, bueno, pero estos querían comer rico. Estos querían comer rico. Estos querían comer rico. Ana terminaría confesando a lujo de detalle cómo ocurrió todo, fueron sentenciados a cadena perpetua. Buah, hermano, pero Confesando tiene a los lujo de dientes re detalle peruanos. Uf. cómo ocurrió todo. Ay, vos te das cuenta que este... Y el cortecito ese de mierda K-pop, pero te das cuenta que este no tiene ni neuronas para... O sea, este no tiene ni neuronas para cagar bien, ¿eh? Fueron sentenciados a cadena perpetua. Wilfredo Quispe. Nació en febrero de 1996 en el distrito de Santa Rosa. Su madre lo abandonó poco tiempo de nacer, se terminaría criando con su padre y su tío. Desde muy pequeño Wilfredo jugaba fútbol y era su pasión, pero con el pasar del tiempo notaron cómo dejaba de ser ese niño alegre y a tener absolutamente ningún amigo. Un día su tío le contó la razón por la que su madre lo abandonó, diciendo que ella no lo quería ni tampoco a su padre, ella ya está haciendo su vida en otro lugar. Haciendo que Wilfredo quede con rencor hacia ella. Cuando ya era un adulto, Wilfredo no pasaba mucho tiempo con su padre y él no podía controlarlo. Desde muy pequeño Wilfredo tenía fantasías de arrebatarle la vida a alguien, cosa que él terminó confesando, mencionando que a los 18 años le gustaba ver sangre y fantaseaba con esas cosas. Su primer crimen fue en el año de 2014 que en una noche, Wilfredo se encontraba con su vecina Cirila Pacori, discutiendo por un problema que habían tenido. En ese momento Wilfredo se enojó y agarró una pala y la atacó repetidas veces en la ¿De dónde sacó la pala? cabeza. Después Wilfredo se fue a su casa. Después el hermano de Cirila encontraría a su hermana en la puerta de su cabaña semidesnuda y con los golpes en la cabeza, las ¿Qué hacía semidesnuda? paredes manchadas de líquido rojo, dientes en el piso y la mujer no tenía uñas. La policía llegó al lugar a investigar, ya que Wilfredo era vecino, fue el principal sospechoso, pero terminó siendo descartado por la falta de pruebas. Hasta el año 2019 el caso de Cirila Pacori fue cerrado por lo mismo, falta de pruebas. Wilfredo siguió su vida y a los 20 años fue a servir al servicio militar voluntario. Cuando terminó el servicio su padre mencionó que se volvió más extraño y con un carácter más pesado. Mientras vivía con su padre Wilfredo pasaba viendo vídeos gore y se hacía más fanático de los asesinos en serie. Su padre en una ocasión le mencionó que dejara de ver esas cosas pero nunca le hizo caso. Su padre pasaba algunas veces afuera de casa debido a su dedicación. Hasta que el 15 de mayo de 2019. Por la tarde, Wilfredo escuchó a alguien pasar con su ganado, por curiosidad se asomó y vio que era su vecina. El momento que la vio, tomó un objeto punzante, una soga, y se fue a esconder afuera. Cuando la mujer pasó cerca de Wilfredo, Wilfredo se lanzó encima de ella colocándole... Ay, por amor a Dios, pero es que A ver, aquí te soy honesto. Aquí el problema es el padre porque literalmente las señales ya la venía dando desde que era joven.
y el padre no hizo nada. Como yo que sé, llamar a un experto, un psicólogo, un terapeuta. Seamos honestos. Aquí se pudo haber evitado si el padre hubiera puesto manos en el asunto con las señales que daba el chico este. La soga, luego de forcejear un momento, la chica dejó de responder. Acto seguido Wilfredo la arrastró hacia un río y acto seguido le hizo un corte en el cuello. Después despojó su cuerpo en 6 partes, después fue a su casa a traer unos costales donde metería cada parte de la chica para trasladarla más fácil, después volvió a ir a su casa, prendió la cocina y tomó la costilla de la mujer y la cocinó, después de probarla no le Ah, bueno, pero este era un enfermo Este era un enfermo. Este era un No, este era un enfermo, bro. gustó el sabor así que se lo dio a su perro. Tiempo después se fue al cerro a esconder las escenas del crimen, quedándose solo con la ropa de la mujer. 2 días después los vecinos empezaron a ¿Por qué se quedó con la ropa? buscar a la víctima ya que era muy raro que no haya regresado después de cumplir su horario laboral. La chica llamada Dina Quispe empezaría a ser buscada por todo el cerro, hasta que encontraron su sombrero en la paja, siguieron buscando en ese lugar hasta que Dina fue encontrada en el cerro con Dorsayana Pachoca. Cada parte de ella a diferentes metros de distancia, mientras la policía y otras personas cercanas del lugar estaban viendo la escena del crimen, había una persona que estaba actuando raro y quería ver más de cerca la escena, era Wilfredo, quien se encontraba ahí también. La policía lo detuvo y le hizo algunas preguntas y notaron que tenía algunos rasguños, así que fue llevado a estación policial para ser interrogado. En ese momento confesó todo. También el anterior de Cyril Apacori. Cuando la policía le Bueno, este era un enfermo, Este era un preguntó por qué enfermo. lo hizo, solo dijo que estaba en un momento de rabia y pensó en su madre, mencionando que veía a la mujer como su madre, por eso la atacó. Después de registrar la casa de Wilfredo, encontraron los objetos punzantes del crimen y ropa de la víctima. Al darse a ¿Pero por qué se quedó con eso? conocer la noticia, los pobladores detuvieron al padre de Wilfredo, acusándolo de ser cómplice, lo humillaron públicamente donde le recriminaban por la crianza de su hijo, también lo obligaron a protestar con un cartel que decía que era el padre del asesino. Pero después el hombre sería ayudado por otras personas dándole suministros y dinero. Wilfredo todavía sigue en proceso para determinar si está bien mentalmente para ser juzgado. A ver, no está bien mentalmente. Pero tampoco deberían de dejarlo libre. Debería de ser encerrado. Y si no es en una cárcel, por al menos en un psiquiátrico. Literal, o sea, obviamente no está bien. Es un enfermo, comió carne de persona. Es un psicópata, se nota que no tiene empatía. Es un psicópata y no está bien. Pero tampoco lo puedes dejar libre a una persona así, por lo cual debería ser encerrado en un psiquiátrico. Ya se puso muy boy. Mail Malpartida Achón. Nació en 1974. Antes de ser un gran De Goyo de Maxapalta o algo así. criminal, en el año 1990 perteneció a un grupo llamado Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, organización revolucionaria donde aprendió el uso de armas. Pero después de que ese grupo desapareciera a final de los años 90, Achón logró escapar a Oxampa. Cuando Pachón. tuvo los 36 años empezaría su historia como criminal. El 3 de junio de 2006, tenía un plan para quitarle la vida a un empresario minero llamado Lenin Francisco. Malpartida con un arma de fuego, le quitó la vida para arrebatarle 280 gramos de oro. Lenin se encontraba con su primo, así que Malpartida lo obligó a cargar a Francisco, pero primero le hizo un corte y le despojó las entrañas para que pesara menos. Después se deshicieron de él en un río. Por esto fue capturado por la policía y llevado al penal de Oxapampa. Tiempo después, del 16 de diciembre de 2006, Malpartida en compañía de 2 personas más, Isaías y Marcelino, le quitaron la vida a un oficial y a un recluso, para después huir de prisión y también robaron uniformes de policía y armamentos, granadas y munición. Después, en mayo de 2007, Malpartida secuestró al empresario Roberto Schuller junto a su hija, por lo que exigió $50.000 por la liberación. Después
¿En qué año dije pasó todo esto? No me acuerdo en qué año verá que pasó todo esto, pero $13.000. Supongo que si esto es muy antiguo en su época, ¡fua! Era un dineral, ¿no? De negociaciones fueron liberados por 10.000 soles. Después, en octubre, una chica llamada Liboria Rivera le habían arrebatado la vida. Malpartida junto a su hermano menor, decidieron secuestrar a una empresaria maderera, Griselda Curie. Pidiendo $20.000, pero solo dieron 10.000 y fue liberada. Después Malpartida le pidió la otra mitad al esposo de la Literalmente, bueno. A ver, por lo menos dio la mitad, ¿no? A ver, 10.000 son 10.000, ¿no? víctima, así que acordaron encontrarse en un lugar para realizar intercambio. Lo que no sabía Malpartida es que sería emboscado en ese reencuentro por la policía. Pasaron 9 horas hasta que finalmente los policías identificaron a Malpartida y fue detenido, condenado a cadena perpetua junto a su cómplice Marcelino. Su hermano escapó. Mencionó que cortaba la lengua de sus víctimas para que sus almas no lo delataran. Fue condenado por quitarle la vida a 10 personas, aunque confesó que fueron 21 en total. Bueno, este estaba enfermo. Juan Clímaco Basombrio, un Clímaco Basombrio. chico que tenía 19 años en ese momento. Cuando era pequeño, la gente cercana a él lo describían como un chico que se dedicaba mucho a sus estudios y ser alguien respetuoso que no buscaba problemas. Así comienzan muchos. Así comienzan Pero muchos. esto no sería así siempre, ya que a los 11 años su vida tuvo un cambio drástico tras la pérdida de su padre, quedando en una gran tristeza, cambiando su visión de la vida y su comportamiento. Así siguieron pasando los años, hasta que el año de 2001, un sábado 7 de julio, Clímaco mantenía una amistad con Sebastián, quien había logrado entrar a una prestigiosa universidad. Así que Clímaco se dirigió a casa de Sebastián para celebrar ese logro de su amigo. Una pequeña reunión donde se encontraba Clímaco, Sebastián y su hermano Carlos Lescano, la hermana menor de Sebastián y también Ida Merino, una empleada de la casa. Los chicos se encontraban en la azotea de la casa escuchando música con normalidad, hasta que en un momento a otro, Clímaco baja de la azotea para ir a donde la hermana de Sebastián llamada Alexandra, para pedirle el teléfono para una llamada importante. En eso llamó a Oda Merino, la empleada del hogar, para pedirle ayuda. Cuando Ida estaba dirigiéndose a la azotea, Clímaco agarró un martillo que se encontraba en los escalones de la azotea. Sin ningún tipo de piedad, agarró a Ida por detrás y la empezó a atacar con el objeto ya mencionado. Después la arrastró hasta el dormitorio y siguió cometiendo los actos hasta que quedó inconsciente. Por los gritos de Ida, Alexandra se alertó y fue a ver qué ocurría. En ese momento vio a Ida en el suelo. Clímaco le dijo que se había caído por accidente, pero sus manos estaban manchadas de sangre, así que Hermano, ¿cómo pasamos de peruaneadas? Literalmente, ¿cómo pasamos de peruaneadas a cosas muy boy? ¿Cómo? ¿En qué momento pasamos a cosas tan boy? Acto seguido, Clímaco se le lanzó encima y la empezó a golpear con el mismo objeto. Después la arrastró a su habitación mientras seguía gritando, así que Clímaco le puso una almohada en la boca, luego le dio la vuelta para seguir atacándola, hasta que Alexandra perdió la vida. Después Clímaco llamó a Sebastián a que baje al segundo piso. Cuando bajó, recibió un golpe del martillo. En ese momento le pidió ayuda a Carlos, quien también fue golpeado. Sebastián huyó Pero nadie oyó los gritos, ¿o qué? fuera de la casa para pedir ayuda al encargado de seguridad del vecindario. Cuando regresaron lograron juntos detener a Clímaco. Después llegó la policía y arrestaron a Clímaco Basombrio. Ocurrido el año 2001, fue condenado a 20 años de prisión. Recibió esta condena debido a su salud mental. Actualmente Clímaco Sombrío se encuentra en libertad. Hermano, no puedes dejar en libertad a una persona así claramente enferma y que es peligrosa para la sociedad. No podés, porque tarde o temprano volverá a cometer otro crimen. No podés, tenés que encerrarlo, que sí, está enfermo mentalmente, sí, pero ¿qué? ¿Lo vas a dejar libre para que otra vez siga haciendo estas cosas? No, no podés dejarlo libre. Es un peligro para la gente. ¿Por qué la gente no entiende eso? Alex Maquera, con 25 años de edad en el momento de los hechos.
Vivía en la ciudad de Tacna, era un adicto a las sustancias y un estudiante de medicina. No se sabe mucho de su vida, bueno. solo que de pequeño era molestado por su padre y se crió con su hermana mayor y 3 sobrinas y cuñado. En el año de 2004 cometería su primer crimen en contra de su mejor amigo José Minaja Vélez. Cuando le quitó la vida, días después la policía empezaría a investigar los hechos, pero nadie dudó de Alex, así que no lo acusaron de nada. Alex Maquera con esto, ya que no fue atrapado, empezaría a cometer más crímenes. El 15 de marzo de 2004, se dirigió a su hermana para pedirle dinero pero ella se negó. Alex Maquera ya sabía que ella tenía dinero guardado ya que ella trabajaba vendiendo pollos, pero al negarse, Alex con un martillo la empezó a atacar, después con un objeto punzante. Este es un enfermo, bro. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Literalmente, hermano, la hermana le ayudó, le dio casa, comida y todo esto. Y mira lo que hace el enfermo este, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos, bro. Directo a su cuello, la dejó en el primer piso de la casa hasta que perdió la vida. Después subió al segundo piso de la casa silenciosamente para atacar al cuñado Rafael Gutiérrez con el mismo martillo. Después de cometer el mismo acto, lo dejó inconsciente y se lo llevó a la cocina, para que con un objeto punzante, acabara Literalmente lo que te dice cualquier drogadicto de la calle. Préstame plata, o si no ya vas a ver. con su vida. Después de Dame esto la plata, fue a dame buscar plata, dame plata, dinero dame y su plata. hermana se negó. Boing, boing. Mogué, mogué, mogué. Que crono, gracias por el follow. Ya te estabas demorando, Estabas demorando, bro. Te estabas demorando. Después al día siguiente, mientras sus 4 sobrinos seguían durmiendo, Alex Maquera también los atacó. Jacqueline, Amelia y Diego, menores de 14 años, excepto Iván de 17, perdieron la vida por su tío. Alex Maquera se aprovechó de Amelia mientras estaba dando sus últimos alientos. Después usó el dinero para gastarlo en sustancias y alcohol. Después Alex hizo unas fosas para esconder ahí los cuerpos. Cuando pasaba el tiempo y la familia y conocidos le preguntaban por su hermana y sobrinos, él les decía que estaban de vacaciones y regresarían en las fechas de las fiestas. Pasó el tiempo y Alex estaba haciendo negocios con un hombre llamado Fidel sobre una nevera, hasta el día que Alex citó a Fidel a su casa. Cuando llegó, tuvieron una discusión por lo que Alex empezó a atacarlo con un martillo. Después fue a comprar un serrucho y más objetos para deshacerse de él. La esposa de Fidel había empezado una investigación. Ella mencionó que la última vez que vio a su esposo, estaba negociando con Alex Maquera. Alex Maquera iba a empezar a ocultar el cuerpo de Fidel, pero llegó la policía, por lo que encontraron todo el lugar lleno de sangre, así que fue arrestado. Luego de varias interrogaciones cambió la historia sobre el paradero de Fidel, pero terminó confesando el crimen de su mejor amigo y su familia. Fue condenado a cadena perpetua. Esto no acabó aquí. El 21 de agosto de 2019, Carmen Olmedo Moreno iba de visita a la cárcel para ver a un conocido privado de libertad. Carmen estaba esperando en una celda, cuando de pronto Alex Maquera la atacó por la espalda con un objeto punzante. Me quedé un buen rato y me di cuenta que Carmen no te estaba había visitando, llamada haciendo ahí, Wilder, fue atacado también por Alex dejándolo con graves heridas. Carmen perdió la vida en el lugar y Wilder cuando fue trasladado al hospital. Alex fue trasladado a otra cárcel donde ahora cumple su condena. La multa millonaria Creo que mi madre me estaba impuesta diciendo a algo. Greenpeace por un tribunal en Estados Unidos atenta directamente contra derechos fundamentales, como son el de la protesta. Ahora sí, no me interesa. Con lo que me importa, lo que pasa en Estados Unidos. Ángel Díaz Balbín. Este Descualijao de Lima. sujeto se hizo conocido en el año de 1976 por haberle arrebatado la vida a su tía y también a sus primos que eran menores de edad. Tiempo después. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi pregunta es esa. ¿Por qué? Pues fue encerrado en prisión por haber estado involucrado en la pérdida de la vida de una italiana. Por estos delitos fue encerrado hasta que cumplió ¿Qué hacía una italiana en Perú? 9 años en prisión y salió en libertad por tener buena conducta. En el año 1985, en el mismo año que Ángel había sido liberado, en la capital de Perú empezaría varios crímenes.
Ese mismo año empezaron a aparecer en varios distritos de la capital como Miraflores, San Borja y más, empezaron a aparecer bolsas de basura con partes de cuerpos adentro, principalmente de mujeres. Una de ellas era una chica que vendía su cuerpo, quienes testigos dijeron que la vieron por última vez con un hombre que descripción coincidía con Ángel Díaz. Días después en Surco, en una calle poco transitada, un hombre vio como otro sujeto dejó una bolsa de basura en la calle, bolsa que adentro habían restos de alguien. Cuando reportó esto a la policía, dio la descripción del hombre, lo que los policías mencionaron que coincidían con Ángel, pero no tenían las pruebas para poder acusarlo realmente. Más de 20 mujeres habían aparecido en la capital de Perú, todas con cortes muy finos, a lo que pensaron que un carnicero Ah, bueno, pero ¿esta qué se quería? ¿Ya que el destripador o qué? estaba haciendo esto. Ante el pánico de las personas, los policías dieron a conocer las características del criminal, a lo que un coronel de investigaciones se dio cuenta que uno de sus antiguos reclusos tenía las mismas características, se trataba de Ángel Díaz Balbín. Así que el 6 de febrero de 1986 Ángel Balbín fue arrestado. Lo llevaron a la sala de interrogaciones donde se mostraba paranoico. Decidieron realizarles exámenes psicológicos, le dieron un papel para que dibujara y solo hizo una persona, pero no tenía brazos. Después de que 5 psicólogos criminalistas hayan hecho sus pruebas con Ángel, determinaron que era un psicópata con faltas de sentimientos hacia otro ser humano, también reveló que era carpintero, por eso los cortes perfectos. Pero no confesaba ningún crimen para poder acusarlo realmente. Antes la desesperación por las personas que lo interrogaban, decidieron llamar al doctor Mario Poggi, un experto en psicología criminal, que con él estaban seguros que iba a confesar. Rápidamente concluyó que Ángel era dócil e impasible, pero no confesaba, pero ante la desesperación de todos nuevamente, Mario le quitó la vida a Ángel Díaz después de arrebatarle la posibilidad de respirar. Después de cometer el acto dijo, soy un héroe, los salvé de un monstruo. A pesar de que esto ocurrió, ¿Por qué lo hizo? O sea, sí era un monstruo, pero ¿por qué? O sea, ¿le contó algo terrible o qué? los crímenes siguieron por meses hasta que en un momento simplemente pararon. Mario Poggi fue arrestado y condenado a 12 años de prisión por eso, pero solo estuvo 4 años por buena conducta. Pero nadie supo si realmente Ángel Díaz Balbín era un gran criminal y culpable de dichos crímenes. A ver, ahí tiene un punto, o sea... Ya que destripador, ¿y tú qué, peruano de mala? A ver, ahí tiene un punto, es como, imagínate que tal vez se hayan equivocado. A ver, el tipo, por lo que dice aquí los testimonios, bueno, de los psicólogos, sí estaba enfermo, pero ¿qué tal si al final el que hacía el crimen era otro y literalmente aprovechó el momento de decir, ay, chingas, pude haber sido yo, mejor ya dejo de hacerlo, ¿no? O sea, no se sabe. Imagínate que fue un chivo expiatorio para el verdadero criminal. Pedro Pablo Nakada. Nació el 28 de febrero en 1973. Pedro tuvo una infancia difícil con un padre alcohólico quien lo golpeaba constantemente y su madre que tenía problemas psiquiátricos. Sus hermanas mayores lo usaban de burla obligándolo que se vistiera de mujer y saliera a la calle para que los vecinos se burlen. También en la escuela, sus compañeros lo golpeaban constantemente y se burlaban, creciendo totalmente sin recibir afecto. Como muchos criminales, antes de empezar con las personas, empezó con los animales, cuales les arrebataba la vida. Cuando cumplió 17 años buscó una forma de imponer justicia, así que trató de unirse a la Fuerza Armada de Perú, pero no lo logró ya que al evaluarlo psiquiátricamente, revelaron que tenía tendencias psicópatas. En el año 2003 Pedro... Y te lo vuelvo a preguntar, si ya le habían hecho los exámenes y era un psicópata, ¿por qué lo dejaron ir tan libre como si nada? Pagó 800 soles a un ciudadano japonés para que lo adoptara como adulto, con la esperanza de poder emigrar a Japón. Así cambió su apellido de Mesías a Nakada, pero no pudo lograrlo, cosa que lo frustró. Nakada actuaba con un arma de fuego y un silenciador que él hizo, escuchaba voces que le ordenaban quitarle la vida a los pecadores. Es lo que te vuelvo a decir, ¿por qué? Hasta el 1 de enero de 2005, en la playa Chorrito de Chancay.
Le arrebató la vida a Carlos Aguilar, con un arma de fuego, creyó que le iba a robar pero aún así se quedó con el dinero de Aguilar. El 31 de mayo de 2006, le quitó la vida a una mujer llamada Teresa Cotrina por el simple hecho de que estaba fumando. 20 de julio en el mismo año a Walter Sandoval, era un criminal conocido en el lugar. El 8 de agosto a Leonardo Cruz, para evitar que lo traicionara por un robo que cometió junto a Nakada. Nakada quería dejar de hacer esas cosas, pero Leonardo se negó así que Nakada le quitó la vida. 10 días después a Carlos Walter, solo porque estaba consumiendo sustancias. Y así con 12 crímenes más con motivos similares, alcohólicos, adictos y ladrones, también gente homosexual. Nakada fue arrestado el día 28 de diciembre de 2006 después de atacar a los policías con su artefacto de fuego. Porque en Perú tienen prohibido arrestar a una persona que no ha cometido crímenes sin importar si tienen el Pero hermano, eso es re estúpido porque literalmente estás dejando suelto a un monstruo que va a cometer el crimen. Mira cuántas personas literalmente murieron aquí si hubieran detenido a este güey. A ver, claramente habían algunos que también eran criminales, pero la mayoría simplemente eran personas que o estaban o tomando y ya está. O sea, hermano, esto se pudo haber evitado si lo hubieran encerrado. O sea, sabes que es un peligro y es una bomba de relojería. ¿Por qué lo dejas suelto? Fue arrestado y confesó 25 crímenes, pero solo se registraron 17. También descubrieron que Nakada tenía planeado detonar una granada en una discoteca. Fue sentenciado. Te lo dije. Entonces, eso se hubiera evitado mucho antes o sea, por suerte no lo hizo, pero si lo hubiera hecho, imagínate. Se hubiera evitado si lo hubieran metido a la cárcel. Perú es mierda. Y esto lo confirma. Sentenciado a 35 años de prisión, descubrieron que tenía mató a 17 personas, que dicen que son 25, pero se confirmaron 17. Mató a 17 personas y solo pusieron 35 años. Hermano, a una persona así no la puedes dejar suelta. Tenía esquizofrenia paranoide y trastorno disocial. Dios bendito santo, es que se buscan el mal. Es que cómo se buscan el mal, cómo se buscan el mal aquí, bro. Cómo se buscan el mal. No podés dejar suelto a un monstruo así. Sí, y a otros por mucho menos le dan perpetua. Tienes razón ahí, Ay, Dios bendito santo, es que hay que ver. Hay que ver.